Listo, vamos a continuar entonces en el campo número 4. Campo número 4, vamos a estar hablando ya de todo lo que es la parte de los conflictos, las angustias, la solución de problemas y la presión. Es decir, toda la percepción de ansiedad, acá lo vamos a ver en ese campo. Tip que les doy, tengan en cuenta, por ejemplo, las respuestas de El Wartec frente el personaje o la lluvia. Esta relación se va a dar. ¿Qué dibujaron en el campo 4 ustedes? En el campo 4, ¿qué dibujaron? Tablero de ajedrez. Ajedrez, ok. Robots, a veces dibujan robots, yo he visto. Robots, ajedrez, dice María Camila. Para las personas que hicieron ajedrez, ¿sabían que tenían que hacer esta respuesta? ¿La han leído en alguna parte? ¿Les dijeron? ¿La habían escuchado en alguna parte? ¿La habían leído respecto al ajedrez? ¿No? Ok, igualmente ahorita les voy a contar por qué el ajedrez y un tip que les doy no es una respuesta tan adecuada en todo este proceso. Vamos a tener en cuenta que en el campo 4, dibujos inorgánicos van a mostrar soluciones desde el plan, solucionan los problemas desde la parte racional, mientras que la parte orgánica va a mostrarnos un enfrentamiento emotivo, personas que son afectivas, hay un grado de manipulación o resoluciones superficiales a los problemas. En ese orden de ideas, hay que también tener en cuenta que hay una clasificación. Hay 3 clasificaciones de la respuesta que nosotros emitamos para este dibujo. A, dibujos depresivos, B, dibujos excitables y C, dibujos cíclicos. Dibujos depresivos, ¿cuáles van a ser? Los dibujos muy sombreados, que van a estar relacionados con baja productividad, bajo estado de ánimo, personas que pueden ser pasivas de cierta manera en todo este proceso. Excitables son dibujos que son muy claros. Va a estar relacionado con personas que tienden a socializar siempre los problemas y los resuelven. Y cíclicos, que son claros y oscuros. Es decir, personas que a veces tienden a ser un poco depresivos ante grados de ansiedad o un poco excitables ante la misma. ¿Qué significa esto? A nosotros nos toca empezar a revisar cuál es la respuesta dada y no olviden que para este caso puntual puede variar en relación al lápiz, el material que yo utilice y demás. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a ser respuestas adecuadas en el campo número 4? En el campo número 4 vamos a tener en cuenta que respuestas adecuadas van a ser dibujos o abstracciones simétricas, ventanas, dados, tableros de juegos, palabras cruzadas, chimeneas, escudos, perdón, cualquier tipo de respuesta que de por sí o cualquier dibujo que sea simétricamente acá va a ser adaptado. Por otro lado, respuestas que sean totalmente objetos contundentes. Un escudo, una bóveda, un candado, un búnker. Podemos encontrar objetos que sean sólidos. Los objetos sólidos acá van a ser de cierta manera adecuados. ¿Sí? ¿Qué va a ser inadecuado en este campo? Inadecuado van a ser cometas, trenes vistos desde lejos, tiros al blanco y demás. Cualquier dibujo que tenga perspectiva o que tenga de cierta manera una profundidad no van a ser vistos para este campo como adecuados. Bien, entonces acá las cometas tampoco van a ser bien vistas. Y en categoría conflictivos les quería presentar el ajedrez. Ustedes me pueden decir, pero ¿por qué un ajedrez puede llegar a ser conflictivo? Primero, para que el ajedrez sea de manera adecuada, debe ser simétricamente igual. Y si ustedes se dan cuenta, hacer un ajedrez a mano alzada es muy difícil. Unos cuadros, van a quedar más grandes que los otros. Y en ese orden de ideas, pues para este caso no es adecuado. ¿Vamos bien? Entonces, respondiendo a la pregunta es, ajedrez, que es una de las respuestas más populares
que la gente cree que es lo más adecuado para hacer, no va a ser bien visto para este campo. Cuadros negros y alargados, es decir, que sean alargados en algunas partes, los ojos de máscaras o las máscaras en general, los robots tampoco van a ser bien vistos y las ventanas de cárceles tampoco van a ser bien vistos. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado, ¿qué pasaría si yo encuentro un robot en este campo y estamos seleccionando una persona que va a ser el jefe contable? ¿Qué pasaría si es un jefe contable y presenta una máscara o un robot, como es en este caso? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿Qué puede afectar un robot en la contratación de un jefe contable? Pues que para un cargo como esos, donde se manejan cifras y todo, pues tiene que prevalecer la objetividad de una persona conflictiva. Imagínate cuadrando unos balances cuando se manejan hay empresas donde se manejan tantos recursos o los recursos son muy elevados y una persona conflictiva tratando de sacar informes y todo, pues no sería la persona con más objetividad para un cargo como este. Ok, ¿qué se te ocurre a ti, Nidia, por ejemplo? Nidia, ¿me escuchas? Sí, profe, aquí estoy. Ok. ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, un robot y este robot lo vamos a hacer con una boca grande, con dientes, a ese robot? ¿Qué podría pasar? ¿Qué se te ocurre? No sé, puede ser que esta persona pues sea conflictiva y no sé digamos, hacia lo social, hacia, hacia los demás, siempre va a ser, inclusive puede ser agresiva. Te complemento lo que me vienes diciendo, Nidia. Usualmente, por ejemplo, cuando presentemos un robot y ese robot tenga dientes, no lo olviden que los dientes es agresividad. Y va a presentar un conflicto en el manejo de la ansiedad. Es decir, ante situaciones ansiosas, pues nuestro jefe contable no va a ser objetivo, va a ser una persona que puede ser agresiva, que por ejemplo ya en el tema de los jefes que usualmente son los que pasan los informes a las áreas, pues vamos a presentar inconvenientes. ¿Vamos bien? Entonces, recomendación, que no existan dentro de la figura ajedrez, porque es de alta dificultad realizarlos, y los robots tampoco son bien vistos en este caso. Profe, una pregunta ahí. Por ejemplo, yo tengo uno de los que apliqué que es como dibujaron una casa, ¿sí? Sí. Y el cuadrito hace parte de las tejas. En ese caso sería pero la pregunta sería, ¿el estímulo, que es el cuadro negro, se replicó? Sí. ¿O se deja ahí netamente? No, se replica. Entonces hay un grado también de ansiedad, a pesar de que, digamos, la figura puede ser adecuada. Entonces nos toca entrar a revisar, por ejemplo, esta persona ante situaciones estresantes, cómo se llega a comportar. Porque lo que me está presentando el dibujo es que, pues, la persona ante situaciones ansiosas se nos coloca más ansiosa. Ah, ok. Y hay otra persona a la que lo que hizo fue también replicó, pero como si fueran unas ventanas. Pero digamos que la replicación son por ahí 2, 3 o hay muchas más. Son 5. En total son 5 y aquí tenemos 6. Ya nos toca entrar a revisar en esos casos porque también hay un grado de ansiedad. Entonces nos toca revisar eso en relación al cargo, cómo puede afectar. Gerardo nos cuenta, yo hice una ambulancia y el cuadrito de la sirena. No hay ningún problema, Gerardo. Usualmente digamos que la ambulancia es un objeto contundente, es un objeto cuadrado, es orgánico y ningún problema. Y le estás dando un uso al estímulo, entonces no habría ningún problema en este caso. ¿Vale? ¿Alguien de casualidad lo tiene marcado como preferido? ¿Alguna persona lo marcó como preferido? Creo que la única que lo tenía en desorden era María Camila, si no estoy mal. Yo lo hice preferido. Nidia, ¿me decías? Profe, yo lo hice preferido. Ok, o sea, está marcado entre 1, 2 o 3. 2, 3, 4, sí. Ok, María Camila lo tiene en 8, perfecto.
Entonces, recuerden, 1, 2 y 3 son los preferidos. Y en este caso dice la prueba, es muy raro que alguien lo marque como preferido. ¿Por qué? Porque ya me está mostrando que hay un alto nivel de preocupación, hay unos contenidos internos que están preocupando a la persona, hay altos niveles de ansiedad y de angustia, y puede que esa persona esté utilizando esa fantasía como una forma de sublimar su angustia. Entonces nos toca entrar a revisar, no nos olviden el contexto juega un papel muy súper importante en cada una de las personas. Bien, a veces estas personas son muy creativas y demás. Digamos que lo que tú preguntas, María Camila, dice, a mí me hicieron un ajedrez, pero en el título le colocaron crucigrama. Bueno, pero digamos que a pesar de todo, pues hay una relación, digamos que juegos de mesa. El punto es que lo llamaran, por ejemplo, hubieran hecho el ajedrez y lo llamaran inspiración del amor. Pues les va a pasar. Les va a pasar a veces que el nombre va para un lado y el título va para otro. ¿Hay que nos toca hacer? Nos toca darnos mayor importancia en relación a lo que es ya los títulos, perdón, el dibujo puntualmente en este caso. ¿Alguien lo tiene marcado como aplazado? Y María acá es que yo Camila, apliqué algunos. creo que María Camila me dijo ahorita. Sí, María Camila lo tenía marcado como aplazado. Entonces, aplazado, ¿qué va a significar? Son personas que pueden tener grados de autocontrol, pueden ser objetivas, pueden ser realistas, que no cultivan muy bien su angustia, o sea, que tienen un buen control de la misma. Pero acá la prueba recomienda que verifiquemos las categorías de manejo emocional, porque puede que la persona no es que tenga un buen control de su angustia o de su ansiedad, sino que se la inhibe. Bien, entonces a nosotros nos toca entrar a revisar si hay una inhibición por parte de la persona o qué es lo que puede estar pasando en cada una de ellas. Algunos de los dibujos más frecuentes que vamos a encontrar en todo este proceso, tablero de ajedrez, como les venía comentando, personas que son cíclicas pero estratégicas hasta cierto punto, dados, naipes, dominó, hace referencia a que tiene una solución del conflicto a través del azar, tampoco es que sea muy bueno en este caso, y otros dibujos como son carreteras y túneles. Eso como si ustedes fuesen viendo una perspectiva y nos toman el túnel, el estímulo como parte del túnel, tampoco es tan adecuado en estos casos, debido a que hay un proceso o un conflicto en la introspección de la persona. Cuando se agranda el estímulo, hay sentimientos de angustia o ansiedad, y metales en general también va a mostrarnos una persona muy psicorrígida. ¿Qué es un metal? Un martillo. Nos hacen algunos instrumentos, por ejemplo, una maceta. Hacen objetos de construcción, usualmente vamos a encontrar acá. Bien, usualmente, como les venía comentando, robots también va a estar relacionado a que hay un grado de angustia ante la autoridad y sobre todo si el robot tiene muchas cosas oscuras. Puede que en este robot tomen el estímulo como parte de un ojo y hacen otro ojo y hacen la boca con dientes. Entonces, lo que veníamos hablando anteriormente. ¿Qué otros tipos de dibujos podemos encontrar? No sé si ustedes se acuerdan antiguamente de los rollos de fotografía que venían unos cuadros en la parte, digamos que superior e inferior, que iban, digamos que uno oscuro, más claro, 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 y se repetía la secuencia, que esto a veces se da como en el cine. Sea el negativo o sea como si fuese un cine, son personas que son muy fantasiosas para resolver sus problemas. Y que se agrande el estímulo, hablamos sentimientos de angustia y ansiedad. Metal, como les venía comentando, hace referencia a personas que son muy psicorrígidas ante situaciones de ansiedad. Ya hemos hablado del robot. Y preguntas del campo 4, chicos. ¿Dudas que puedan quedar del campo 4? No, señor. ¿No? Ok. Vamos para el campo número 5. ¿Qué dibujaron en el campo número 5? ¿Qué dibujaron en el campo número 5? Yo dibujé una flecha, profe. Una flecha. Ok, ¿qué más dibujaron? Yo tengo una flecha, una pala, una jeringa y Flecha, palas. como el timón de un carro. Ok, timón de un carro.
María Camila nos dice una flecha. En el caso, Eliana, que tú me decías una jeringa, ¿la jeringa está ascendente o descendente? Está descendente hacia la parte izquierda, o sea, la rayita es donde termina la punta, o sea, tu mano, sí, mi mano izquierda. Ok, bien. Campo 5 va a estar relacionada con la energía. Tip que les doy, si hay un dibujo muy bien elaborado en el campo 3, debería haber también un buen dibujo en el campo 5. ¿Vamos bien? ¿Por qué? Porque hay una relación entre el campo 5 y el campo 3. Esto, por ejemplo, para directivos juega un papel súper importante, porque una cosa es que yo tenga metas muy altas y otra es que yo haga un esfuerzo por esas metas. Cuando la energía está alta, pues está mostrándonos ya que la persona puede que haga un esfuerzo alto por esas metas que se tienen establecidas. ¿Vamos bien? Entonces, campo 5, vamos a estar evaluando todo lo que es la energía. Energía, la vitalidad, el dinamismo, todo lo vamos a ver en este campo. Ahora, esperaríamos encontrar que sean respuestas inorgánicas, ya que si son respuestas inorgánicas, pues nos va a mostrar que son racionales en toda la parte del manejo de energía. Si son orgánicos, son personas más emocionales en todo este proceso. Un rollo pintado, ok, ahorita vamos a hablar de las figuras, Gerardo. ¿Qué es digamos, como el secreto principal de este campo? Que el objeto que esté dibujado tenga un direccionamiento hacia la parte derecha superior. Bien, en este caso, las flechas, los arcos, las dianas, todo que vaya hacia la parte derecha superior va a ser, digamos que de manera adecuada. Uno de los más comunes, la flecha, el arco con la flecha o el tiro al blanco. Usualmente el tiro al blanco o la diana va a estar relacionada con facilidad para alcanzar los objetivos claros. Otra posible puede ser la terminación en redondo. Entonces va a estar relacionado al tacto social, dificultando los objetivos en algunos casos y unos recursos comprometidos en ese sentido. ¿Qué es lo más común encontrar en ese caso? Vamos a encontrar paletas, vamos a encontrar, como nos comentaba Gerardo, puede que sea un rollo. En general, hace referencia a personas que tienen un buen tacto social, pero usualmente se comprometen mucho más allá. Son personas que se están entregando en el proyecto que están, digamos que involucrados en todo este proceso. De los dibujos adecuados, como les venía comentando, pala, martillos, conos de helados, paletas, espadas, escobas y aviones de sentidos ascendente. Hago una salvedad sobre el cono de helado o la paleta. Van a ser adecuados si solo si no se están derritiendo. Si se llegasen a estar derritiendo, no van a ser categorías adecuados. Aviones de sentidos ascendente que vayan subiendo va a ser adecuado. Podemos encontrar carros, podemos encontrar trenes, van a ser adecuados en este caso. Inadecuados, sea cualquier objeto que bloquee la ascendencia del estímulo. Perdón, un segundo. Les doy un ejemplo rápido acá. Imaginemos que estamos elaborando, este es el estímulo, ¿correcto? Algunas personas lo que hacen es que nos crean, por ejemplo, como si esto fuese el freno de un carro. E imaginemos que esto, lo que estoy haciendo acá es un pie. Listo, entonces digamos acá los cordones. Listo. Entonces, imaginemos que este dibujo que les vengo haciendo acá es el freno que les vengo diciendo. Entonces, el freno no va a ser adecuado porque se está bloqueando la ascendencia del estímulo. Entonces, cualquier objeto que tenga su fuerza en la base, como es este caso el freno, o en este caso la antena satelital, no van a ser adecuados en este caso. Letras en T, techos, antenas, no van a ser bien vistos en este caso. Recuerden que la idea sería objetos que tengan la direccionamiento a la parte derecha superior. ¿Bien? ¿Qué sería categoría conflictivos?
Categoría de conflictivos, ¿cuáles van a ser? Agujas, jeringas. Y hago una salvedad para las agujas y las jeringas. Digamos que para sectores sanitarios, como en caso que trabajarían en esos sectores, no hay tanto inconveniente. Pero si ya es una persona que no tiene nada que ver con sectores sanitarios, hay que revisar por qué las está haciendo. Y sobre todo, si esta punta, es decir, la aguja puntualmente, está hacia la parte descendente. Bien, si está hacia la parte descendente, no va a ser adecuada en este caso. Igual, acá como les vengo diciendo en el siguiente literal, les dice que esferos o lápices en sentidos descendientes no van a ser adecuados, fósforos regados tampoco, o cualquier objeto con la punta agrandada en proporción al objeto no va a ser adecuado. Profe, una pregunta, Sí, ¿qué de pues. cierto hay en que la jeringa significa relación con consumo de sustancias? Es que yo escuché a alguien alguna vez que me dijo Sí. eso y yo, no sé. Pasa mucho con las pruebas proyectivas que a veces se considera que el dibujar una jeringa va a estar relacionada con consumo de sustancias. Sin embargo, también se ha demostrado que a veces las jeringas pueden estar relacionadas con enfermedades, tanto propias como de un familiar cercano. Entonces, si te das cuenta, a veces llegar a juzgar a una persona por una prueba y llegar a descartarla, porque ha pasado en algunas empresas que descartan a las personas por solo la prueba proyectiva y que por X o Y razón que se cuele la información o que el candidato se dé, todo su potestad puede mandar a la empresa. Entonces, si te das cuenta, es un mega chicharrón llegar a considerar eso solo con esta prueba. Okay. Es más, lastimosamente en el mercado, tanto proyectivas como psicométricas, no hay una prueba 100% fiable para evaluar consumo y sustancias. Y eso para el reclutamiento es un gran dolor de cabeza, porque ya como dándoles un poquito más de información, recuerden que si yo tengo un trabajador y presenta un consumo de sustancias, la empresa está en la obligación de darle el tratamiento integral, es decir, completo, hasta la rehabilitación de la persona. Entonces, si se dan cuenta, eso es un mega dolor de cabeza para las empresas, porque eso significa que no lo puedes pedir hasta que la persona se haya rehabilitado. Y a veces en esos temas son temas súper delicados. ¿Ibas a decir algo, Luz? No, profe, gracias. Gracias por la aclaración. Listo, entonces mi recomendación es que ya desde la experiencia yo te digo, te funciona más el APA. El APA te va a decir a ti más información del consumo. ¿A qué me refiero con el APA? Los dientes, el cuidado, la apariencia, el hálito. Usualmente cuando ya es un consumidor bastante frecuente, las metas se cortan muy a corto plazo. Entonces, ¿cuál es su meta? Pues doctora, no sé, no dejarme morir de hambre. Yo solo quiero una habitación y demás. Entonces son metas que muy cortas, te pueden dar más indicadores en ese caso, cosas en ese sentido. No sé si han tenido la oportunidad de estar cercanos a una persona con consumo de cigarrillo o alcohol, y los dientes y las manos hay un cambio muy fuerte. Bien, entonces te pueden dar más tips en ese caso. Si ya en una entrevista pues encuentras que no hay una enfermedad cercana o propia y presenta la aguja, pues ahí puedes indagar un poquito más en todo ese sentido. ¿Vamos bien hasta acá? Profe, tengo una pregunta. Dime. En la parte pues, que explicas de los dibujos inadecuados, o sea, la interpretación de, un ejemplo, un timón y lo que Sí. lo bloquea la persona, o sea, que dice que y le ponen como título conductor. O sea, ¿hay algo que está bloqueando las metas o cómo se podría interpretar? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, un caso de un timón para un conductor es un objeto muy, digamos que el día a día, o sea, no es un objeto tan elaborado. Imagina que lo que estoy haciendo acá es el timón, ¿vale? Esto es el timón y esta es la parte, digamos que, lo que vale la parte hidráulica. Sí. En sí, pues hay un estancamiento de las metas, ¿vale? Y si, por ejemplo, acá yo le hago, imaginemos que esto es una mano, no me quedó tan bueno, pero bueno. Pues ya me está mostrando de que es un
es algo de la profesión del día a día de la persona. Sin embargo, yo te recomendaría que entres a indagar en las metas del conductor. Ahora, obviamente que los cargos operativos no van a tener metas tan altas como un administrativo. Entonces, hay empresas, además de que la empresa no hay posibilidad de planes de carrera. O sea, el señor conductor va a ser de aquí conductor hasta que se jubile. Entonces, metas tan altas no va a ser tan malo para algunos cargos. ¿Vale? Vale, profe, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más, chicos, del campo 5 que les pueda quedar? ¿No? Ok. ¿Quiénes lo tienen marcado como preferido? Es decir, 1, 2 o 3. Yo, profe. Ok. Profe, ¿me puede repetir? Qué pena con usted, ¿me puede repetir lo del APA? Claro que sí. Entonces, voy a desglosar el APA. A, la apariencia. Entonces, ¿cómo viene la persona? Entonces, te doy un ejemplo. A veces la gente operativa pide ropa prestada y tú te das cuenta, digamos, que les queda grande, les queda suelta, les queda pequeña y demás. Pero la persona está haciendo su esfuerzo, ¿vale? Claro. Hay cargos de cargos, por ejemplo. Los abogados son una de las profesiones que son súper impecables, igual que los comerciales y los administrativos. Pero si tú trabajas, por ejemplo, con publicistas, el publicista te puede llegar hasta con la patineta. Yo he tenido chicos que me han llegado con scooter. Entonces, pero es la cultura de ellos. Es decir, hay una apariencia coherente para ellos. Correcto. El porte. Entonces, ¿cuál es el porte? ¿Cómo se sienten en la silla? ¿Se sienten de una manera adecuada? Se sienten de una manera como comillas que están como esparramados en la silla. No sé si ustedes han tenido acercamientos a los adolescentes, que los adolescentes solo como que apoyan una parte del cuerpo y el resto que como por fuera. A veces pasa con el adulto joven en esas posiciones. La actitud, que es la última A. Entonces, actitudes desafiantes, actitudes que a las mujeres lo ven más que los hombres, que son actitudes coquetas, actitudes apáticas. Entonces, si es una persona ya apática en la selección, imagínate, Nidia, cómo será contratarlo. Pues, no, pues terrible. Exacto. Lastimosamente a veces pasa en las empresas y yo siempre les digo, va a pasar empresas que ustedes les digan, yo necesito contratar a X personas. ¿Por qué? Oye, razón. Pues a nosotros no nos interesa, pero nos están obligando a eso. Entonces a veces la actitud ante las pruebas no es que sea muy buena. ¿Vale? Es que él es mi primo, él es mi sobrino, ella es, bueno, quien sea que sea, pero a veces nos piden las condiciones. ¿Vale? Ahora, también puede pasar que la gente llegue a la entrevista con grados de ansiedad. Es normal, claro, es normal. O sea, hay gente que se está jugando hasta casi el futuro de su familia en un trabajo. Pero otra cosa es que llegue ansioso con mala actitud. ¿Vamos a sacar la diferencia? Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a diferenciar cuál es la actitud frente al proceso. Entonces ahí es la evaluación de todo el APA. ¿Sí te queda claro, Nidia? Sí, profe. Ok. Vamos entonces con preferidos. Las personas que tienen marcado el campo 5 como preferido va a estar relacionado con grados de vitalidad, dinamismo, personas que toman decisiones, personas que toman la iniciativa y demás. Bien, ahora, ¿qué pasa si llegas a estar aplazado? Acá en la prueba nos dice, evalúen muy bien porque puede pasar. Por un lado, pueden haber unos impulsos, una represión de impulsos dinámicos y esto se traduce en que puede haber posiblemente una enfermedad. Sin embargo, no lo olviden, nosotros no podemos llegar a diagnosticar de enfermedades orgánicas a una persona con pruebas proyectivas. Una falta de vitalidad, entonces acá lo que plantea la prueba es, puede ser algo que esté viviendo la persona, un momento o demás. Tendencias pasivas, tendencias a tomar decisiones. Puede ser una persona que no colabora en la empresa, en el desarrollo de la empresa, pero tampoco o de por sí va a dar soluciones. Entonces, son personas que son muy agresivas, están en un punto de confort muy alto y no quieren salir de ahí. No sé si han tenido ustedes la oportunidad de, por ejemplo, hablar con gente que están en zonas de confort muy altos y uno les llega a plantear cambios a las empresas y llegan a ser agresivos. Bien, entonces acá nos toca empezar a revisar por qué pasaron estas condiciones en todo el proceso.
Preguntas del campo 5, chicos, para terminar. Profe, ¿Alguna? o sea que si es una persona que hizo una jeringa en forma descendente, es una persona que es como, o sea, según lo que yo entiendo acá, o sea, primero el dibujo es inadecuado Ujú. y segundo es una persona conflictiva y como falta de vitalidad. Ya, ya te hago un ejemplo. Mira, imaginemos que esto es la jeringa. Ujú. Bueno, imaginemos que esto es una jeringa, ¿vale? Entonces, primero nos toca en ese caso, Eliana, descartar si pertenece al área de la salud. Si pertenece al área de la salud, bueno, digamos que sería un poco tolerable para ese caso. Lo segundo sería entrar a verificar cómo está hecha la punta. Entonces, esto que yo les estaba haciendo acá. Si la punta llega a estar muy grande, pues ya va a mostrar un nivel de agresividad. Y además, si la punta está en la parte, hacia la parte descendente izquierda, pues ya va a mostrar que es esa persona que no colabora ni deja hacer. No sé si ustedes han tenido esa oportunidad de pronto hablar con este tipo de personas, a veces para fortuna de nosotros o desgracia, también están dentro del sindicato. Entonces, no son muy buenos participantes, no colaboran, no dejan hacer avances, digamos, del Departamento de Recursos Humanos. Entonces ya va a generar una discusión por sí todo este proceso. ¿Sí te queda claro, Diana? Sí, sí, señor. Sí, Ok, no fue el auxiliar contable de mi oficina el que hizo eso. exacto. Entonces, por ejemplo, que tú quieres algo tan sencillo, vamos a cambiar el software. Uy, doctora, pero ¿por qué eso? Mire que las facturas antes sí eran mejores, cosas en ese sentido. Yo les voy a contar una anécdota que, por ejemplo, nos pasó a nosotros como consultores sobre hace más o menos como unos 6, 7 años. Nosotros alcanzamos a conocer al señor Olimpo, de la empresa Ramo, fundador. La cultura de Ramo, cuando estaba vivo el señor Olimpo, era una cultura familiar. Entonces, ¿qué pasaba? Don Olimpo, al tío lo tenía en el área contable, el sobrino en el área contable, la esposa trabajaba en otra área y demás. Entonces era una empresa muy familiar, pero todo se manejaba a papel. Entonces, ¿qué se manejaba a papel? La parte contable se manejaba todavía en libros contables. Se manejaba todo, digamos, de manera por escrito. Entonces, ahí hubo un cambio entre la generación de Don Olimpo y los hijos ya quisieron tecnificar. Entonces, ¿qué significaba tecnificar? Las áreas contables tienen que manejar un software contable. Y en ese orden de ideas, pues también ahí es donde empieza a ver la resistencia. ¿Vamos bien? Entonces, ese orden de ideas es donde tú tienes que revisar cómo es el cargo, la persona por qué presenta resistencia y demás. Lo que se esperaría es que en la selección, pues la gente esté un poco más abierta a los procesos que se van a hacer, que estén más como comillas echados para adelante, no que nos vayan a generar algún inconveniente y demás. ¿Hasta acá van bien? Bien, María Camila nos pregunta ¿y un martillo descendente, pero si el lado derecho, es decir, que tiene dificultades para alcanzar sus objetivos? Sí, María Camila, ya varía estar relacionada con una persona que puede tener dificultades en todo su proceso de establecimiento de metas. Ahí nos toca entrar a revisar. Y un tip que les doy es lo siguiente, no lo olviden, campo 3 y campo 5. Si tiene unas metas muy altas, debe tener energía muy alta. Ahora, también van a encontrar que hay gente que tiene metas muy altas, pero energía baja. ¿No ustedes han tenido la oportunidad de conocer coordinadores o subdirectores que son muy buenos, pero no les gusta, no quieren dar el paso para hacer el cargo de directores de una compañía? A veces justifican, uy, no, pero es que es mucho esfuerzo, poca la paga y demás. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta más hasta acá, chicos, de campo 5? ¿Preguntas de campo 5? ¿Alguna que haya quedado? ¿No? Ok. Vamos a arrancar entonces con el campo número 6. El campo número 6 vamos a encontrar que está relacionado con el pensamiento analítico. Y antes de arrancar, me gustaría saber qué dibujaron ustedes.
¿Qué dibujaron en campo 6, chicos? Profe, yo dibujo un carro. Un carro, ok. Yo tengo un carro, figura una ventana. geométrica. No escuché, perdón, ¿me pueden repetir, por favor? Una pantalla, un libro, ok. Me estaban comentando, creo que era Eliana. ¿Qué dibujaron tus candidatos, Eliana? Yo tengo alguien que dibuja una sombrilla, otro dibuja un regalo, un carro y una ventana. Ok, sombrillas, carros. Ok. Bueno, vamos a arrancar tips en general para este campo. El campo 6 nos va a evaluar todo lo que es la parte del pensamiento analítico, todo lo que es el pensamiento racional, todo lo que es la parte del pensamiento analítico va a estar evaluado con este campo. Tip que les doy. Hay una fuerte relación entre el campo 6 y el campo 4. Es decir, yo esperaría encontrar que si la persona presenta un buen pensamiento analítico, debería tener un buen manejo de ansiedad. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces les recomiendo evalúen muy bien esta relación en todo este proceso. Ahora, el campo, permítanme un segundo, el campo 6 va a estar relacionado con el pensamiento racional, como les venía comentando. Dibujos inorgánicos son personas racionales y dibujos orgánicos son personas que son más emotivas y actúan bajo sus pensamientos. Usualmente son gente que de cierta manera se dejan involucrar más por la parte emocional y demás aspectos en ese sentido. Me comentan por acá, permítanme un segundo, y María Camila dice, a mí me dibujaron un carro pero bajando, en otro solo la parte trasera del carro iba hacia la derecha. No hay problema, María Camila, que te hayan hecho un carro o que te hubiesen hecho el carro, digamos, en perspectiva y demás. Para las personas que tienen carro, lo más importante es que no vaya, bueno, si hay una persona dentro del carro, pues que se marque en el título como el carro, no el chofer, no el piloto, no nada haciendo referencia a la figura orgánica. Ahora, vamos a encontrar dos clasificaciones para el campo número 6. El campo número 6 vamos a encontrar dibujos que son sintéticos, que son donde unen las dos líneas para un dibujo muy sencillo. Por ejemplo, una L, un gusanito, un boomerang, dibujos que son muy prácticos y muy fáciles de hacer. El dibujo asociativo es el que separa las líneas, pero las relacionas son dibujos más detallados, entonces el carro, la pantalla, el libro, la casa y demás. Para este campo, ¿qué van a ser dibujos adecuados? Dibujos adecuados van a ser casas, carros, televisores, figuras geométricas elaboradas como son rectángulos, cuadrados, polígonos, cubos, ventanas, marcos de cuadrados. En sí, cualquier objeto que sea totalmente simétrico va a ser bien visto para este campo. Bien, simétrico y hermético. Bien, y eso nos trae a hablar, por ejemplo, del campo 6 en los dibujos inadecuados. ¿Por qué, por ejemplo, una escalera es inadecuada? Si hubiésemos hecho esa escalera, por ejemplo, chicos, sería inadecuado porque no tiene piso, no está cerrado, entonces está totalmente abierto. En el caso de una casa, que les planteé como un dibujo irregular, hace referencia a que, por ejemplo, esta es la casa y aquí hago una parte mucho más grande. ¿Vamos bien? Eso sería ahí. O que, por ejemplo, la puerta estuviese como abierta. Entonces yo les digo, eso es la puerta abierta. Bien, esto es la puerta abierta. Entonces eso también sería un dibujo inadecuado. Categoría conflictivos. Categoría conflictivos van a ser dibujos en ángulos abiertos. Y acá donde les digo, chicos, vean el dibujo que les estoy presentando, es en relación a la parte geométrica, más que a la parte, digamos, de ángulos o lo teológico que puede ser. Esto es un ángulo abierto. Esto es otro ángulo abierto. Esto es otro ángulo abierto. Y esto es otro ángulo abierto. Por lo tanto, esta figura, como es la cruz,
no es bien vista o no es adecuada dentro del campo número 6 referente al pensamiento analítico. Orcas, cruces, dibujos separados entre sí, que no exista una relación, tampoco va a ser bien visto en este campo. Hasta acá preguntas, chicos. ¿Dudas del campo número 6? Profe, ¿una sombrilla sería un dibujo adecuado o inadecuado? No, inadecuado, Eliana. En este caso, por ejemplo, que sean adecuados, es un objeto contundente. O sea, piensa que es un objeto que tiene que ser muy fuerte, muy sólido simbólicamente. Una sombrilla en sí es frágil, Ah, ok. ¿vale? Gracias, profe. Escucha, creo que alguien iba más a preguntar. No. Ok, entonces, acá hay unas pequeñas advertencias que nos deja la prueba, o más que advertencias, son como recomendaciones para evaluar el dibujo, cómo se está haciendo, y es lo siguiente. Cuando el campo 6 es preferido y el campo 2 es aplazado, indica una persona que no se muestra a través del afecto, sino el intelecto, y que son personas que se autoevalúan por lo que llegan a producir. En castellano, son personas que no están dadas a su parte emocional, sino más a su parte, digamos que intelectual, su parte de trabajo, es decir, que si es buen trabajador es por lo que hace. Bien, y dice la prueba que cuando el campo 3, 6 son preferidos, va a mostrar alto nivel de ambición. Yo les doy un tip y es, cuando el campo 3, 6 y 5 llegasen a estar marcados como preferidos, va a mostrar altos niveles de ambición. Pero no lo olviden, no solo es que esté marcado como preferidos, sino también que ya se han hecho figuras adecuadas en cada uno de los campos. Entonces, acá es donde ustedes se van a dar cuenta que hay varios indicadores para poder llegar a interpretar la prueba que de cierta manera nos permite a nosotros, digamos que tener unos filtros para que el candidato, a pesar de que haga un dibujo entre comillas adecuado, vamos a ver si son correctas o no las respuestas dadas por los candidatos. Bien, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el campo 6 es marcado como preferido? Va a mostrar un alto deseo de realización, de utilización, una capacidad y claridad en el raciocinio, una forma objetiva, una forma racional de esa persona de relacionarse con su realidad. Entonces, eso juega un papel a favor en todo este proceso. Cuando es marcado como aplazado, va a mostrar un nivel de subjetividad, un envolvimiento emocional, una persona que puede ser poco objetiva en la forma de vivir con su mundo, una persona que pueda tener sentimientos de inferioridad de sus capacidades intelectuales o entrar en contacto con la realidad. No lo olviden, chicos, que esto puede ser dependiendo del contexto de la persona que esté viviendo. Las situaciones, lo que esté viviendo la persona puede llegar a verse implicado acá. Sí. Bien. Ahora, acá aparece otra regla y es la siguiente. Cuando el campo 3 y 6 es marcada como aplazados, es una persona que también se percibe con una limitación intelectual y un mecanismo de defensa. Entonces son personas que de cierta manera son muy buenas, productivas, pero no les vayan a pedir a estas personas que de cierta manera sean afectivas o en el contacto con los demás. Son personas que de cierta manera les gusta mucho o se autoevalúan frente a la parte intelectual que están dando para una empresa. Hasta acá, chicos, preguntas del campo 6. ¿Dudas que puedan quedar del campo 6? ¿Ninguna? No, ahí vamos. Ok. Vamos para el campo número 7. ¿Qué dibujaron en el campo número 7? Campo 7, ¿qué hicieron, chicos? Un rosario. ¿Un? Rosario. Un rosario, ok. A mí me dibujaron un gusano, unas huellas, como el camino de vuelo de una mariposa, una nota musical y bueno, otra cosa ahí que dice gusano también. Ok. María Camila me estaba diciendo que una mariposa.
Y Gerardo me dice una huella de un perrito. Ok. Entonces, hablando del campo número 7, el campo número 7 nos va a hablar todo lo que, no les olviden que es afectivo, solo un círculo. Y Carolina, ¿ese círculo le colocaste algún nombre o lo llamaste solo círculo? Listo, quedo pendiente de tu respuesta. Vamos con el campo 7. El campo 7 va a estar relacionado con la identidad, la sensibilidad, la negociación, la empatía. Es decir, este campo va a estar también evaluando todo lo que es la sexualidad. No nos olviden cómo estábamos hablando de sexualidad con las pruebas anteriores. Hacíamos referencia a todo el tema de la parte de relacionarse con el otro género y demás. Bien, ahora, el campo, ¿qué dibujos van a ser adecuados para el campo 7? Adecuados van a ser adornos, flores, frutas, huellas, joyas, líneas imaginarias, como pueden ser los insectos, una abeja, en este caso, y demás. Ahora, teniendo en cuenta esto, quiero que tengan en cuenta una inclusión a la norma. Y la inclusión a la norma va a ser la categoría joyas para este campo puntualmente. ¿Por qué? Se consideran que las joyas, por lo que su terminación son circulares, como estos ejemplos que les tengo acá, ¿vamos bien? Entrarían en categorías adecuados. Bien. Ya hemos hablado un poco de la parte imaginaria, entonces las pulgas, los insectos, la mariposa, que se utilicen como los punticos para hacer como el vuelo de o el seguimiento de un vuelo de un animal, no hay ningún problema para este campo. ¿Qué sería inadecuado? Va a ser inadecuado para este campo lo que van a ser objetos pesados, simétricos y herméticos. Entonces, lo que sea cualquier objeto pesado, una bóveda. Vamos a encontrar también, por ejemplo, los medios de transporte, desde la bicicleta, pasando por lo que es el triciclo, pasando por un camión, pasando por un coche, no va a ser adecuado. La presencia de huevo tampoco es adecuado, la pelota tampoco es adecuado y la nariz tampoco es adecuado. ¿Qué pasaba con la nariz, chicos, en el Macover? Que hacía referencia sobre todo a las fosas nasales, ¿se acuerdan? ¿Qué eran fosas nasales en Macover? ¿Alguno se acuerda que eran fosas nasales? Ok, entonces no lo olviden que fosas nasales van a estar relacionadas con comportamientos invasivos. Entonces, que hayan fosas nasales no va a ser tan adecuado para este, digamos que para este campo. ¿Qué sería también categoría conflictivo? Conflictivo va a ser puntos difusos sin formas, bombas, granadas y culebras, microbios y motivos sexuales evidentes. En ese orden de ideas que se hagan, por ejemplo, la presencia de unos senos, se haga la presencia de la parte genital del hombre, de la mujer, no va a ser adecuado. La presencia de una raqueta, fuego, propulsores o cohetes tampoco va a ser adecuado en este caso. Bien, cuando llegas a estar marcado como aplazado, va a mostrarnos una persona que puede ser realista, práctica, poco sensible, autocentrado y puede estar relacionado, que acá nos toca entrar a evaluar, cómo ese grado de madurez de las personas. ¿Por qué? Esto puede estar relacionado en dos vías. A una persona que tenga un buen grado de madurez sexual, pero no está interesado en las relaciones con el otro género, o una persona que de cierta manera va a presentar inconvenientes con la forma de relacionarse con el otro género. Un tip que les doy en esta parte y es, hay una alta relación entre campo 2 y campo 7. Algunas cosas del campo 7, y es por ejemplo, la pelota, son personas que se centran en sí mismos, pueden ayudar a los demás, pero no siempre. Cuando se rodea el estímulo, es decir, se protege el estímulo con algo, puede ser, por ejemplo,
que yo estoy tratando de hacer como una mariposa, o perdón, una flor, pero esa flor le hago con un círculo que está protegiendo el estímulo, es una reacción infantil o una reacción de protección. Cuando se unen los puntos, pero con líneas fuertes, hace referencia a falta de sensibilidad y poco nivel afectivo. Cuando se hace el núcleo de una flor, el vuelo de un insecto, el caracol, va a estar relacionado con sensibilidad, madurez sexual en todo este proceso. El inorgánico, por ejemplo, como les vine comentando, son personas muy racionales en las relaciones que establecen con los demás, pero personas que son poco expresivas. Y la madurez sexual, no lo olviden que estamos hablando del trato con el otro género. Hasta acá, chicos, preguntas de campo 7. Dudas que puedan quedar del campo 7. O sea que cuando dibujan, como en este caso dibujaron como una nota de sol, pero los puntos, o sea, se van uniendo, ahí es que una persona racional. Sí, pero siempre, sí, correcto, es una persona racional. Y lo segundo a analizar es que si los puntos se van uniendo, no hay ningún inconveniente, siempre y cuando no llegasen a estar retenidos, Eliana. No es una línea suave. Ok, entonces no hay ningún problema en ese caso, que es como el direccionamiento de la figura que le están dando. Ah, listo. Gracias. Bien, para finalizar, dime. Es que una vez yo se lo estaba aplicando a un operativo y él no quiso colocar nada, me dejó perdida porque no quiso escribir nada, dijo que no le había encontrado, que no había encontrado. Puede pasar. Sí. No solo con el Macover, sino con las pruebas proyectivas. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba en Macover que puede pasar que un candidato se niegue a ser el otro género? Algo así pasa acá. Y es que las personas pueden negarse a hablar de ese campo, porque pueden presentar un inconveniente, una dificultad, un conflicto en esa área y demás. Entonces, por ejemplo, que no hagan el campo 7, por ejemplo, porque esta persona tenga dificultades o tenga un problema en las relaciones con el otro género. Entonces, en ese orden de ideas es importante que verifiques, por ejemplo, toda la parte familiar. ¿Vale? La parte también si tiene pareja esa persona. Era divorciado, sí. Exacto, entonces piénsalo de esta manera, hay un conflicto en ese momento que él no quiere hablar de ese conflicto y pues el candidato está en todo su derecho. Sin embargo, pues nosotros nos toca buscar una explicación razonable. O sea, si te llega a pasar en selección y él te dice no y no y no, pues tú tienes que ya preguntar por esa área afectiva cómo está. Bien, no lo olviden que es peor que hacer preguntas que rodeen un asunto a preguntar directamente. A veces es mejor preguntar directamente un asunto puntual que pueda estar viviendo digamos que nuestro candidato, porque a veces eso empezar a redondear o demás hace que la gente tenga mayor dificultad en todo este proceso. ¿Hasta acá vamos bien? Ok. Señor. Campo 8, ¿qué dibujaron en su campo 8? Paisaje. Paisajes, ok. Los que hicieron paisajes, ¿lo hicieron con sol o sin sol? Sin sol. Sin sol, ok. ¿Los demás qué hicieron? Con Me sol. hicieron Con un Ok. sol. Con sol, ok. una cara, una pelota, un ojo y ya. Ok, Gerardo nos comentaba que hacía un paracaídas. Entonces vamos a hablar de campo 8. El campo 8 va a estar relacionado con todo el tema de las normas, los valores sociales, la adaptación y demás. Cosas importantes a tener en cuenta. Mucho cuidado, chicos, de llegar a tomar una decisión de contratación o no de una persona por solo este campo. Pilas porque si se han dado cuenta la prueba da muchísima información. Algunas empresas lastimosamente llegan a tomar la decisión de contratación o no por solo este campo. Y eso es un mega problema para las empresas y tanto también para nosotros como reclutadores. Bien, el campo 8, no lo olviden que esperaríamos encontrar, ya que esto sigue la autoridad del plano afectivo. Usualmente si son dibujos inorgánicos, son muy racionales y deben entender las cosas antes de catarlo. ¿Qué significa esto? Cuando son dibujos orgánicos,
son personas que pueden acatar la orden de la autoridad sin ningún problema. Ejemplo, yo les puedo decir que el 1 de mayo íbamos a colocar a los trabajadores a trabajar. ¿Listos? El jefe dio la orden, los trabajadores van sin ningún inconveniente. Pero si ya voy, por ejemplo, a colocar a la gente a trabajar en un día festivo y es inorgánico, la gente debe entender por qué antes de acatar la orden. Entonces, pero ¿por qué me está mandando? ¿Por qué ese día? Son cosas que la gente empieza a justificar en todo este proceso. Ahora, si se dan cuenta, el dibujo hay una tendencia a hacer digamos que dos posibles dibujos. Por encima del estímulo y por debajo del estímulo. Acá nos toca revisar que si, por ejemplo, la mayor parte del dibujo está por encima del estímulo, va a ser una persona que es crítica, orientada al cambio, rebelde y oposicionista. Dibujos hacia la parte de abajo son personas que acatan las normas completamente. Entonces a nosotros toca entrar a revisar cómo está hecho de por sí todo este dibujo. Acá es donde ya vamos a empezar a hablar de algunos de los dibujos más comunes que vamos a encontrar en todo este proceso. No lo olviden, siempre es importante al momento de evaluar toda esta parte de la autoridad, de las normas sociales, los contextos previos de las personas, qué ha pasado, de dónde viene, su historia laboral, qué es lo que ha pasado en estos casos. Por ejemplo, la presencia de sombrillas hace referencia a que acatan las normas, pero necesitan ser apoyados. Dibujos que predominen en la parte de arriba y de abajo hace referencia a necesidades de análisis críticos antes de seguir las normas. Ojos, solo la presencia de ojos, atención, va a estar relacionada con rasgos paranoides y se pueden sentir observados por la autoridad. Dibujos boca abajo son rebeldes y oposicionistas. Máscaras son solapados y no se llegan a mostrar como llegan a ser las personas. Paracaídas llegan a ser personas conflictivas, pero tienden a acatar la norma. Caricaturas o payasos hace referencia a hostilidad a partir del humor. Balones hace referencia a fragilidad en acatar las normas en momentos difíciles. Presencia de tortas, trompos o pizzas, o cualquier elemento fraccionado, más que un comportamiento o tendencia a lo delictivo, lo que se ha demostrado es una persona que fracciona la autoridad. ¿Qué significa esto? Es una persona que de cierta manera empieza a hacer caso, digamos que el 100% en la primera semana, pero a través del tiempo va fraccionando esta responsabilidad ante la autoridad y cada vez va reduciendo el impacto ante la misma. El atardecer va a estar relacionado con síntomas depresivos, pero eso es importante verlo en relación al título. El título nos puede llevar a ver si es un paisaje o si es un atardecer en esos casos. Preguntas, chicos, del campo 8. Preguntas de campo 8, chicos. Todo claro. ¿Todo claro? Ok. Sombreros va a estar relacionado también a pensamientos críticos en todo este proceso. Hasta acá preguntas del campo 8. Dudas que puedan surgir del campo número 8. ¿Todo claro? Profe, yo tengo una pregunta con relación al material que nos van a enviar. En esta prueba, nos envían algo así como lo que nos envían en la primera prueba, que es como un libro o algo así, o solo nos envían eso, la hojita que ustedes nos están enviando. Las hojas, Eliana. Lastimosamente en las hojas, porque digamos que no hay un manual, digamos que 100% oficial creado por Wartec. No, hay algunas derivaciones, pero estas derivaciones digamos que están protegidas por derechos de autor. Sin embargo, nosotros les vamos a mandar un libro que lo llamamos el libro Guía Íntegra. Y en ese libro nosotros hemos retomado como lo mejor de varios libros para un capítulo de Wartec. Entonces ahí tú vas a poder encontrar varias cositas de Wartec en este caso. Listo. Perfecto. ¿Listo? Pero la presentación, sí, usted la sube al... Sí, claro. La presentación, es más, la presentación ya está habilitada
para que ustedes la puedan descargar y revisar en este caso. Me preguntaba Carolina, una persona mirando atrás de una pared y solo muestra media cara y los ojos. Ok, como si estuviese, digamos, espiándonos, Carolina, pues en ese caso como si nos estuviera espiando, le vamos a dar importancia a los ojos. Entonces nos toca entrar a revisar, por ejemplo, cómo está todos los indicadores de autoridad que puede tener la persona, cómo se guía ante la autoridad y demás aspectos. ¿Bien? Ok, entonces digamos que ahí tendríamos que entrar a revisar toda la parte de la autoridad. Yo te puedo hacer, por ejemplo, digamos que por acá. Voy a hacerlo. Y tengo una pared así. Imaginemos que esto es la cabeza. ¿Vale? Entonces, ¿acá qué le vamos a dar importancia? A los ojos. E igualmente también, Carolina, ten en cuenta el nombre que le estamos dando al dibujo. ¿Vale? El nombre te va a jugar un papel muy importante en ese caso. Chicos, de lo que hemos hablado, yo sé que hoy fue una sesión de mucha información. Igual no lo olviden, en el aula van a encontrar más contenidos, otros videos. En el transcurso de la semana les va a quedar la grabación para que ustedes la revisen de la sesión de hoy, por si ustedes quieren revisarla con mucha más calma, algunos de los módulos que revisé. Profe, en este caso, en ese último cuadro, me hicieron como una máscara y dice arte drama, le pusieron al de título al dibujo. En O este sea, caso, por ejemplo, imaginemos que te llaman, digamos que te hacen una máscara así, como la que estoy haciendo. sí. Acá a nosotros nos toca entrar a revisar porque las máscaras hacen referencia a ocultamiento. Entonces, tienes que entrar a revisar muy bien porque indicadores de ocultamiento ante la autoridad, pues no es que sea tan buena señal en todo este proceso. ¿Vale? O sea, ¿por qué una persona se va a ocultar? Entonces, no lo olvides entrar a profundizar y demás. ¿Vale, Liana? Profe, y otra cosa es Dime. que en esta parte no vimos si es conflictivo o aplazado. Gracias por recordarme esto. Y es cuando hablemos de... Permíteme un segundo, que creo que se lo tengo por acá. No, bueno, eso yo le voy a mencionar que lo tengo. Usualmente, cuando es una persona que tiende a ser preferido en ese campo, son personas que son muy pegadas a la norma. Es decir, predomina el control del super yo en preferidos. En aplazados, pues, personas que pueden ser resistentes a la autoridad. Entonces a nosotros nos toca entrar a revisar por qué la persona puede presentar resistencia a la autoridad o algunas personas o algunas de las partes que se considera que la persona tiene algún grado de, digamos, de torpeza o que no sabe muy bien cómo comunicarse entre la autoridad. Entonces tienes que empezar a hacer relaciones de campo 2, del campo 7, el autoconcepto que se ve la persona a sí misma y demás. ¿Vale, Diana? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta. Aquí vemos que en esto hablamos como de la secuencia en desorden. Sí. Pero cuando es secuencia rígida. O sea, por ejemplo, acá. 1, 2, 3, 4. O sea, en el orden en el que van lo hacen. Listo. Voy a hacer una salvedad frente a esto. Si se dan cuenta, acá en la diapositiva que les estoy mostrando, o en sus formatos que aparecían 4 preguntas, que son estas de acá, que les estoy señalando ahorita. Sí. Ok. ¿Por qué se puede dar una secuencia rígida? Empecemos desde ahí. La secuencia rígida se nos puede llegar a dar porque la persona está colocando una resistencia a la prueba. Hipótesis número 1. Hipótesis número 2. La persona recibe una mala orden. ¿Te acuerdas cuando yo les decía, si yo les hubiera dicho, dibujen por favor en orden, solo por ese adjetivo, puede que algunos de ustedes empiecen a dibujarme acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces me va a afectar de por sí toda la aplicación o la enumeración de la prueba. En caso de que tengan secuencia rígida, quiero que entren a verificar la última pregunta, que es esta de acá, que les dice, dibujo que les pareció más difícil. Esa es la única proyección natural que nosotros tenemos de las expresiones en secuencia rígida.
Pero si se dan cuenta, la secuencia rígida me quita información sobre el aplazado y preferido, que esa información nos va a ayudar muchísimo en todo este proceso. Entonces, recomendación, que exista la secuencia rígida, o perdón, que no exista secuencia rígida para poder ver la parte natural de las personas en relación a los campos, es decir, cuáles son los preferidos, cuáles son los aplazados y demás. Ahora, vamos a arrancar cada una de las preguntas. Vamos a arrancar con la primera pregunta, que dice, dibujo que más les gustó. Lo que plantea la prueba es que nosotros vamos a encontrar con algunas áreas que vamos a tener un mayor desarrollo. Y en ese orden de ideas se plantean esas preguntas. Cuando la persona me coloca la pregunta que el dibujo que más le gustó es el área donde la persona se percibe con mayor destreza. Bien, es decir, es el área que le da más importancia en su desarrollo. Pero no lo olviden, chicos, que la idea es evaluarlo de manera global. Es decir, puede que yo le esté dando más importancia a esa área, pero el dibujo fue adecuado, fue inadecuado, fue respetando todo lo que hemos hablado o fue categoría inadecuada. ¿Qué significa esto? Hay personas que ustedes van a encontrar que pueden tener un área que más les gustó, pero ese campo puede ser inadecuado, lo pueden haber marcado como el aplazado y demás. Bien, esto es muy personal, muy insisto. El que menos les gustó es donde la persona le da menos importancia, es el área que tiene más descuidada dentro de su desarrollo. Vuelvo, insisto, puede que la tenga descuidada, pero el dibujo puede ser adecuado. ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta que les hace a ustedes que es, dibujo que les pareció más fácil, hace referencia ya al área donde la persona se percibe con el mejor desarrollo de su vida. ¿Bien? Es decir, el área con mejor desarrollo es la pregunta la más fácil. Bien, y donde la persona nos responde, el que le pareció más difícil es el área que la persona considera que tiene mayores dificultades en su vida. Por ende, y como les venía comentando a los de secuencia rígida, este es el área que sí me va a mostrar y ahí es donde ustedes tienen que entrar a indagar mucho más si es secuencia rígida. Entonces, para los que hicieron secuencia rígida, ¿qué área, qué campo colocaron o qué dibujo colocaron en la más difícil? Los que hicieron secuencia rígida. Profe, el 7. El 7. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nidia, voy a tomarte como ejemplo, Sí. Nidia, en tu caso, ¿fue un dibujo adecuado al campo 7? Sí, yo hice un rosario. Ok. ¿Y qué significará el rosario, por ejemplo? ¿Era orgánico o inorgánico? Inorgánico. ¿Y qué significaban los inorgánicos, se acuerdan? No. Entonces, recuerden que los La inorgánicos... parte racional. Exacto, entonces me está mostrando que el área que más consideras que tienes dificultades es en las relaciones con el otro género, ¿vale? Pero tú me puedes decir, pues no me interesa ahorita, yo estoy en mi proyecto de vida, estoy consiguiendo unas cosas, entonces puede que es el área que le estés dando menos importancia en tu vida y es normal. ¿Vamos bien? Bien, profe. Entonces, por ejemplo, Gerardo nos comenta, para él fue el número 1. Entonces, las mismas preguntas que te hice a ti, para Gerardo van a ir. ¿Es un dibujo orgánico o inorgánico, Gerardo? ¿Es un dibujo adecuado o inadecuado en lo que hemos hablado? Eso es lo que tienes que evaluar. Igual, Carolina. Mira que en este caso, Nigue, tuviste un patrón común con Carolina. Y ella también dice el número 7. Pero tenemos que entrar a revisar, por ejemplo, cómo fue el dibujo de ella. ¿Es adecuado? ¿Es inadecuado en todo este proceso y demás? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿De Wartec? ¿Alguna pregunta de Wartec que les quede? Luz, No, Eliana. Es mucha información, pero toca es repasarla. Claro que sí. No sé si tienen alguna pregunta, María Camila, Gerardo, Estefanía, Carolina. Eliana, no sé si tienes alguna pregunta más. No, profe, por ahora no, gracias. Por ahora no. Igual, yo sé que esta sesión es de bastante información. Yo sé que esta sesión les recomiendo que si pueden de pronto en el transcurso de la semana revisen los videos,
Yo me comprometo a subir la grabación lo más pronto posible para que igualmente les pueda llegar el contenido y lo revisen igual. Chicos, un aspecto muy importante a partir de la otra semana y lo siguiente. No vamos a empezar, ya vamos a dejar de hablar de pruebas proyectivas y vamos a empezar a hablar de las pruebas psicométricas. Entonces, para las pruebas psicométricas, lo que les viene diciendo, nosotros vamos a mandar el paquete lo más pronto posible, pero traten en su mayoría, por favor, de aplicarse la prueba DICS. Se los voy a escribir en el chat para que lo tengan presente.